Hola, plumeros. Bienvenidos a La Pluma Oculta, el lugar donde las historias más oscuras y aterradoras encuentran un rincón en la noche. Hoy quiero que se preparen, porque nos adentraremos en un pueblo olvidado, rodeado de campos interminables y de un hambre que nunca se sacia. En esta historia conocerán a El Hendido, una criatura que no solo acecha en la oscuridad, sino que se alimenta de algo mucho más profundo que carne y huesos, tus recuerdos, tus miedos y tu esencia. Dicen que si escuchas su voz, ya estás perdido, y si ves su boca abrirse, es demasiado tarde. ¿Te atreverías a caminar por un campo bajo la luna, sabiendo que alguien o algo podría estar llamándote con una voz que conoces demasiado bien? Quédate conmigo, porque esta historia te hará mirar la oscuridad con otros ojos. Aquí, cada relato te invita a enfrentarte a aquello de lo que nunca podrás escapar. Comenzamos. El pueblo de Valdeángulo estaba rodeado por vastos campos de trigo que se mecían con el viento. Pero en los últimos meses, el silencio del campo se había convertido en una amenaza. Los lugareños hablaban de extraños susurros que llenaban las noches, como si alguien caminara entre los campos llamando por sus nombres. Al principio, lo atribuían al viento, hasta que comenzaron las desapariciones. La historia sigue a Julia, una joven que había regresado al pueblo tras varios años en la ciudad para cuidar a su abuelo enfermo. Desde su llegada, había notado algo extraño. El pueblo estaba vacío, las calles desiertas al caer la noche, y las miradas de los pocos habitantes que quedaban eran de puro temor. Su abuelo, un hombre que siempre había sido fuerte y valiente, ahora se negaba a salir de casa al anochecer. «Es el Hendido», le dijo una noche mientras cenaban a la luz de una lámpara de petróleo. «Es real, Julia. Se esconde en los campos y te llama con voces familiares. Si respondes, es el final». Julia no le creyó. Pensó que eran historias para asustar a los niños, algo que se había exagerado con el tiempo. Sin embargo, su curiosidad aumentó cuando escuchó a otros vecinos mencionar a la criatura en sus conversaciones. Una mujer le confesó que había visto algo moverse entre los campos una noche. Una figura alta, demasiado delgada para ser humana, que parecía dividirse en dos mientras avanzaba. El temor en el pueblo era palpable, pero Julia no se dejaba intimidar fácilmente. Decidió investigar, armada con su grabadora y una linterna. Quería demostrar que todo eran supersticiones. Una noche, salió al campo. El aire era pesado y el cielo estaba cubierto de nubes, bloqueando la luz de la luna. Julia caminó entre el trigo, iluminando el suelo con su linterna. A lo lejos, el viento susurraba, pero esta vez los sonidos eran diferentes. Eran palabras que reconocía. «Julia», dijo una voz. Era la voz de su madre, muerta hacía años. Julia se detuvo en seco, su corazón latiendo con fuerza. «Ven aquí, hija». No podía ser real. Giró sobre sus talones apuntando la linterna hacia el origen del sonido, pero no había nadie. Decidió avanzar, tratando de convencerse de que solo estaba imaginando cosas. Sin embargo, los pasos comenzaron, pequeños y rápidos, como si alguien estuviera caminando detrás de ella. Cuando se giró nuevamente, vio algo moverse entre el trigo. Era alto, demasiado alto, y su silueta se balanceaba de un lado a otro. Julia retrocedió, pero su pie tropezó con una piedra y cayó al suelo. La linterna rodó, iluminando fugazmente algo imposible. Una figura humanoide que, con un crujido aterrador, se dividió en dos mitades perfectamente simétricas. La boca, o lo que parecía serlo, se abrió en el centro, revelando filas interminables de dientes afilados. Dentro de esa boca había un vacío absoluto,
como si el mundo terminara en su interior. Julia se levantó rápidamente y corrió hacia el pueblo, sintiendo cómo los pasos de la criatura la seguían. Pero los pasos no eran los únicos sonidos. Escuchó a su madre, a su abuelo, e incluso su propia voz llamándola desde la oscuridad. Cada susurro parecía más cercano, más real. Finalmente, alcanzó la puerta de la casa de su abuelo y la cerró de golpe, jadeando. Su abuelo estaba sentado en su sillón, con la mirada fija en el suelo. «¿Lo viste, verdad?», preguntó sin levantar la vista. Julia asintió, incapaz de hablar. «El hendido no solo te encuentra», continuó su abuelo. «Te llama. Si escuchas demasiado, no puedes escapar». Esa noche, Julia no durmió. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero entre las ráfagas, los susurros continuaban. Y esta vez, los susurros pronunciaban su nombre con más insistencia. Al amanecer, Julia se sentía exhausta, pero no estaba dispuesta a dejar que el miedo la paralizara. Necesitaba respuestas. Mientras su abuelo dormía, buscó entre los viejos papeles de la casa, esperando encontrar algo que explicara la conexión de Valdeángulo con el hendido. En una caja polvorienta, encontró un diario que pertenecía a su bisabuelo. Las páginas estaban amarillentas y muchas estaban ilegibles, pero algunas secciones eran claras. En una de ellas, su bisabuelo relataba cómo, décadas atrás, un extraño había llegado al pueblo. Era un hombre alto y delgado, con una presencia perturbadora. Nadie sabía su nombre, pero parecía interesado en los campos y en el trigo que rodeaba la zona. Un día, sin previo aviso, el extraño desapareció. Poco después comenzaron a suceder cosas extrañas. Personas escuchaban sus nombres siendo llamados desde los campos por voces familiares, y quienes seguían esas voces nunca regresaban. Su bisabuelo relataba cómo, una noche, él mismo había visto al extraño transformarse en una criatura imposible, una figura que se abría en dos, revelando una boca llena de dientes que no parecían tener fin. «Es hambre lo que lo guía», decía una de las últimas entradas. «El hendido no solo devora cuerpos, devora recuerdos, voces, la esencia misma de lo que somos. Quienes caen en su trampa no dejan nada detrás, como si nunca hubieran existido». Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ahora entendía por qué la gente del pueblo evitaba los campos y por qué su abuelo estaba tan aterrorizado. Sin embargo, una parte de ella quería enfrentarse a la criatura, encontrar una forma de detenerla. Esa noche, Julia decidió regresar al campo, pero esta vez no lo haría sola. Convenció a un joven del pueblo llamado Marcos, uno de los pocos que aún no había sucumbido al miedo paralizante que gobernaba Valdeángulo. Armados con linternas y un par de cuchillos, caminaron hacia los campos con una mezcla de valentía y desesperación. Cuando llegaron, todo estaba en silencio. El trigo se movía suavemente con el viento, pero no había susurros. Durante horas caminaron sin encontrar nada, hasta que Julia vio algo extraño. Una zona del campo donde el trigo estaba marchito, como si algo lo hubiera drenado de vida. En el centro, encontraron un gran círculo quemado en el suelo, y dentro de él, restos de algo que parecía ropa. Julia reconoció una prenda. Pertenecía a una de las personas desaparecidas. «Esto no es normal», dijo Marcos, su voz temblando. «¿Qué hacemos ahora?». Antes de que Julia pudiera responder, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez no eran solo voces familiares, eran gritos, sollozos y algo que sonaba como risa distorsionada. Las luces de sus linternas parpadearon y en la oscuridad vieron la figura del hendido emerger. Era más alto de lo que Julia recordaba y su cuerpo parecía más definido, como si hubiera estado alimentándose y fortaleciendo.
Cuando las linternas lo iluminaron, su cuerpo se dividió lentamente en dos, revelando esa boca monstruosa que parecía no tener fondo. Pero esta vez no atacó de inmediato. «Gracias por venir», murmuró una voz que no parecía tener origen, pero que resonó en sus mentes. Marcos retrocedió, el pánico apoderándose de él. Julia, en cambio, no se movió. Había algo en la criatura que parecía reconocerla, como si la hubiera estado esperando. Entonces, el hendido se detuvo y señaló con una de sus largas extremidades hacia Julia. «Es tu tiempo», susurró, mientras el trigo alrededor comenzaba a marchitarse más rápidamente. Julia comprendió algo aterrador. El hendido no estaba simplemente cazando por instinto. La había elegido, pero no por casualidad. Había algo en su sangre, en la historia de su familia, que lo conectaba con ella. La criatura no estaba interesada solo en alimentarse. Quería algo más profundo, algo que Julia aún no podía comprender. Sin pensarlo, gritó a Marcos que corriera. «¡Sal de aquí! ¡Ahora!». Pero Marcos, paralizado por el terror, no se movió. En un abrir y cerrar de ojos, el hendido lo atrapó. La criatura abrió su boca gigantesca, y mientras lo devoraba, los gritos de Marcos se transformaron en un silencio absoluto. Era como si nunca hubiera estado allí. Julia, horrorizada, aprovechó el momento para correr hacia el pueblo. Pero mientras lo hacía, los susurros la seguían, y una voz más clara emergió entre ellos. «No puedes escapar de lo que eres, Julia. Eres la clave para mi hambre y mi fin». Julia llegó al pueblo, jadeando y cubierta de sudor. Las calles estaban desiertas y las luces de las casas estaban apagadas, como si todos supieran que no podían ayudarla. Pero Julia entendía ahora. No podía correr más. Si había una forma de detener al hendido, estaba en su propia sangre y en la conexión que la criatura tenía con su familia. Regresó a la casa de su abuelo, quien la miró con ojos llenos de pesar. «Siempre supe que te elegiría», murmuró. El hendido no es solo una criatura. Es el hambre de todo lo que este pueblo ha escondido. Secretos, traiciones, miedos. Y tú eres el lazo que lo puede liberar o destruir. Julia tomó la única herramienta que tenía a su disposición, una hoz antigua que colgaba en la pared. Si iba Pirama a enfrentarlo, no lo haría huyendo. Con una mezcla de miedo y determinación, salió al campo una última vez. El hendido estaba esperándola, su forma alta y delgada recortada contra la luz tenue de la luna. Las dos mitades de su cuerpo se abrieron lentamente, revelando su abismo de dientes afilados. Pero Julia no titubeó. Corrió hacia él, sosteniendo la hoz con ambas manos. «Si soy tu llave, entonces cierro esta puerta aquí y ahora», gritó, y con un movimiento rápido, hundió la hoja en el círculo quemado del suelo que había encontrado antes. Un grito inhumano resonó por los campos, y la criatura comenzó a desmoronarse, sus mitades colapsando en un torrente de sombras. Mientras el hendido desaparecía, Julia sintió un peso extraño en su pecho, como si una parte de ella también estuviera siendo desgarrada. El círculo del suelo brilló un instante y luego se apagó, dejando solo un vacío absoluto. Cuando regresó al pueblo, el aire se sentía más ligero, pero algo había cambiado. Nadie recordaba a Marcos, ni las desapariciones recientes. Era como si el hendido nunca hubiera existido, excepto en los recuerdos de Julia. Mientras se alejaba de Valdeángulo, Julia entendió que el pueblo podía haber olvidado, pero ella no. El hambre del hendido había sido saciada, pero una pequeña voz en su mente le susurró: «El hambre siempre regresa». Y así, plumeros, llegamos al final de El hendido, una historia donde la oscuridad no solo acecha, sino que llama por tu nombre. Pero díganme, ¿qué harían si una noche
entre susurros, escucharan una voz conocida llamándolos desde el vacío, ¿responderían o correrían? Déjenme sus teorías y miedos en los comentarios, porque quiero saber quién de ustedes sería capaz de enfrentarse a algo como esto. Y si les ha gustado esta historia, recuerden suscribirse a La Pluma Oculta, darle like, compartirlo con los valientes que se atrevan y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Porque aquí, plumeros, la oscuridad siempre tiene algo más que contarte. Y tal vez lo que oigas no sea solo un cuento. Hasta la próxima.